Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos los participantes de este ciclo de conferencias en línea, Importancia de la Cultura Física en el ámbito escolar. Estamos en nuestro quinto día de transmisión y de trabajo. El día de hoy estamos sin duda con uno de los temas también más relevantes a partir de todo este confinamiento social y de esta nueva normalidad. El día de hoy nos acompaña el licenciado Edgar Andrés Martínez Carrillo. Él es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con certificación como antropometrista nivel 1 por la Sociedad Internacional para el Avance de la Quinantropometría. Tiene una especialidad en entrenamiento personal y una en entrenamiento de la mujer por parte del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Es entrenador profesional avalado por el Colegio Iberoamericano de Ciencias del Ejercicio y por la Asociación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness del Estado de México. Actualmente realiza programas integrales basados en la nutrición y entrenamiento para la modificación corporal en Nutrition Training Plus, donde ha tenido la oportunidad de mejorar la vida de cientos de personas y asesorar a atletas de alto rendimiento para diversas disciplinas. El día de hoy nos acompaña con su ponencia Nutrición y Actividad Física, mitos y realidades de una alimentación saludable. Quiero agradecer la presencia del licenciado Edgar, agradecer también su apoyo para compartir con nosotros información relevante el día de hoy. Y bueno, las cámaras y micrófonos, Edgar, agradecerte también tu presencia. La cámara de micrófono está abierta para ti. Adelante, Edgar, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Vamos a hablar un poquito hoy de nutrición, de actividad física. A todo el público en general, a ustedes entrenadores, a ustedes profesores, vamos a hacer esta plática muy dinámica. No vamos a hablar de un concepto técnico, sino vamos a ver en qué podemos ayudar, desmentir toda esta información que de repente encontramos. La mejor manera de ayudar como formadores a nuestros alumnos o a sus alumnos en este caso y al público en general que también nos acompaña, un poquito de información que seguramente les va a servir, ¿vale? La presentación, vamos a comenzar ahorita les voy a compartir mi pantalla, la presentación. Al final de estas certificaciones, le comenté al licenciado Juan José que voy a compartir con ustedes un PDF con un poquito de cosas más técnicas. Hoy vamos a hablar más dinámico, la sección de preguntas y respuestas. Mándenlas todas las que tengan, todas las que vayan surgiendo, trataré de contestar de acuerdo a mis conocimientos, de acuerdo a mis posibilidades, y lo que no, con mucho gusto lo vamos a investigar y les daremos respuesta lo más pronto posible. Pero espero se queden con algo de esta conferencia, espero les sirva esta información y vamos a comenzar. Les comparto la pantalla, un segundito. Y bueno, comenzamos. Nutrición y actividad física, mitos y realidades. Vamos a abarcar un poquito este tema. Desgraciadamente, a ustedes como entrenadores son el punto más cercano a la nutrición hoy en día. Sé que quizás no es su labor informar acerca de nutrición, pero son el punto más cercano. Entonces, tener un poquito de información más clara nos va a ayudar a formar a estos alumnos en este aspecto o desmentir lo que se encuentra hoy en internet o a la mano, ¿vale? Vamos a encontrar que tenemos ciertos conceptos como alimentación, nutrición, dieta, que de repente se confunden. Alimentación, ¿qué va a ser la alimentación? Va a ser ese proceso consciente en el que nosotros elegimos qué comer, cómo comer, a qué hora comer. Este va a ser el proceso de alimentación, es selectivo y es consciente. Diferente a la cuestión de nutrición. ¿Qué buscamos? Una alimentación saludable. ¿A qué se refiere el ámbito de nutrición? Nutrición es todo, desde la obtención de alimentos hasta la digestión, hasta la conversión a energía. Y hay un concepto más que es dieta. Regularmente nosotros decimos, me voy a poner a dieta.
y el concepto de dieta lo metemos como algo restrictivo. O sea, dieta es comer poco, dieta es comer pollo y lechuga. No, dieta es lo que comemos día a día. Da igual si yo como papitas, refrescos y tacos de canasta o si me alimento de fruta, huevo, carne, una alimentación saludable. La dieta es lo que comemos día a día, sin importar si es restrictivo o no lo es, ¿vale? Entonces, esos tres conceptos son como la base para iniciar con esto, ¿vale? ¿Qué buscamos siempre entonces? Una alimentación saludable. ¿Cómo logro una alimentación saludable? ¿O cómo puedo informar a mis alumnos cómo lograr una alimentación saludable? Vamos a tener diferentes conceptos que en una hora no me da para abarcar de gran extensor cada tema, pero vamos a verlos lo más básico que se pueda y después en el PDF les comparto más información un poquito más técnica, ¿vale? Tenemos lo que son los macronutrientes, lo que son los micronutrientes, el balance energético, esto es lo que vamos a ver hoy. Fórmulas para gasto calórico, densidad nutricional, tiempos de comida, actividad física, dietas de moda, trastornos de conducta alimentaria, las diferencias entre hambre emocional y hambre real y cuándo aplicamos una nutrición deportiva. Todos ustedes, profesores, trabajan tanto con jóvenes que hacen una actividad física como algunos también trabajan con atletas de alto rendimiento. La nutrición en estos dos distintos casos es muy, muy diferente. Hay que personalizar. De nuevo, repito, no es tu responsabilidad, no es su responsabilidad. Ustedes son entrenadores, profesores, educadores, no nutriólogos. Desgraciadamente, hasta ahorita que pasó todo esto de la pandemia, iniciaron con una materia relacionada a la nutrición y a los hábitos saludables. Pero previo a esto, no hay una formación de nutrición, no hay una formación de hábitos saludables anteriormente. Hasta ahora empezó a surgir y bueno, esperemos tenga una continuidad, no solamente por la pandemia, sino por una cuestión de salud y educación nutricional, ¿vale? Entonces, lo que platicábamos hace ratito, nutrición es todo el proceso, desde la obtención, la ingesta, hasta la digestión de alimentos y el cambio de energía, ¿no? La transformación de la materia, por así decirlo. El metabolismo, hemos escuchado, ay, es que tienes un metabolismo muy rápido, es que tienes un metabolismo muy lento, es que yo no bajo porque tengo el metabolismo lento. Podemos decir que el metabolismo es la velocidad con lo que todos estos procesos ocurren. Dentro del metabolismo tenemos dos conceptos, anabolismo y catabolismo. Acuérdense que anabolismo es la producción. ¿La producción de qué? O el crecimiento de masa muscular, de grasa también puede ser el anabolismo, o el catabolismo lo contrario, la pérdida, ¿vale? Para tener conceptos un poquito claros. Y dieta, se los repito, es la comida que metemos día a día, sin importar si es saludable o si no es saludable. ¿Quién determina qué es saludable o no es saludable? Ya lo veremos, ¿vale? Bueno, vemos, macronutrientes. Dentro de todo esto que es nutrición, actividad física, tengo que empezar por la cuestión más básica, que son los macronutrientes. ¿Qué son los macronutrientes? Tenemos tres. La mayoría de ustedes lo conocen, pero lo tengo que retomar. Proteína, carbohidratos y grasa, ¿vale? Proteína, ¿dónde las vamos a obtener? Pues principalmente en alimentos de origen animal. Carne, pollo, huevo, pescado, lácteos. También lo vamos a encontrar en algunas leguminosas en gran cantidad, pero principalmente de los alimentos de origen animal. Hablando rápido de un concepto técnico, la proteína, cada gramo de proteína me aporta 4 kilocalorías por gramo, pero eso pues ahorita no va a tener tanta relevancia. Carbohidratos, tan odiados y tan amados. ¿Por qué tan odiados y tan amados? ¿Qué es lo primero que nosotros en general pensamos cuando queremos bajar de peso o bajar de grasa? Hay que quitar los carbohidratos. Ya no como tortillas, ya no como pan, ya no como refresco. Los dejo en cero. Bueno, ¿es esta la solución? No, los carbohidratos me aportan energía. Los carbohidratos no son el enemigo. Claro que hay que elegir buenas fuentes de carbohidratos, pero los carbohidratos no son el enemigo. También me aportan 4 kilocalorías por gramo. Vamos a encontrar dentro de los carbohidratos a las frutas, a las verduras, a los cereales. Entonces, simplemente se trata de elegir la mejor opción de carbohidratos para cada momento. ¿Los azúcares son malos? Sí, en la población general, pero en un atleta de alto rendimiento, pues necesito carbohidratos rápidos para recuperarlo después de una sesión de entrenamiento, por ejemplo. Entonces, la nutrición no va a ser un aspecto general.
ustedes que trabajan tanto con personas que realizan actividad física o con alumnos que realizan actividad física como con atletas de alto rendimiento, es muy variable la nutrición. Entonces, carbohidratos vamos a elegirlos en el mejor momento y de la mejor forma. ¿Cómo es esto? Ahorita retomamos un poquito este tema. Grasas, otro enemigo, ¿no? ¿Qué decimos? También quiero bajar de peso, cero grasa, cero grasa. No, la grasa es importante por dos cosas. Una función hormonal. Nuestras hormonas van a tener una mejor producción por medio de la grasa, y el cerebro, omega 3, importantísimo para el cerebro. Vamos a encontrar las famosas grasas malas y las famosas grasas buenas, las vegetales y las animales, ¿no? Dentro de las grasas buenas vamos a encontrar dos, que son las mono o las poli. ¿En qué alimentos encuentro estas grasas? Bueno, las mono y las poli en aguacate, en aceite de oliva, en el salmón, en el atún, en pescados azules, en las semillas o los frutos secos como la almendra, la nuez, el pistache. Las grasas saturadas, ¿dónde las vamos a encontrar? Principalmente en los alimentos de origen animal. La mantequilla, la grasa láctea, por ejemplo, de una leche entera. Y todavía tenemos otro tipo de grasas, o bueno, dentro de estas mismas personas, grasas trans, que esas sí nos debemos evitar 100%, ¿no? Que es regularmente lo vamos a encontrar en los alimentos industrializados, ¿no? No queremos este tipo. Las grasas trans sí no tienen ningún sentido en nuestra salud, ¿vale? Entonces, estos son los macronutrientes. Los macronutrientes son los que nos van a dar energía. Proteína, ya lo mencioné, 4 kilocalorías por gramo, carbohidratos 4 kilocalorías por gramo, grasas 9 kilocalorías por gramo. ¿Son más calóricas? Sí, pero no quiere decir que sean peores o mejores. Cada una tiene su función. ¿Proteína qué función? Bueno, función reconstructora o reparadora, ¿vale? Carbohidratos qué función? Función energética principalmente, nos van a dar energía. Las grasas, función de almacenamiento, función hormonal y también función de energía. También podemos trabajar por medio de las grasas. No es lo más recomendable, pero también se puede. Entonces, los macronutrientes nos van a dar energía. Micronutrientes. Micronutrientes vamos a encontrar vitaminas y minerales. Es todo aquello que no se ve, pero que va a estar dentro de nuestros alimentos y que nos va a permitir tener una salud óptima. Entonces, vitaminas, todas las vitaminas que conocemos, las vamos a encontrar dentro de los alimentos. ¿Ocupamos un multivitamínico? No. Realmente nadie o casi nadie, a menos de que haya un padecimiento clínico, va a ocupar tomar un multivitamínico, siempre y cuando su alimentación sea saludable. Ese es el problema, que si hay una deficiencia de nutrientes, claro que sí ocupamos un multivitamínico, pero si tenemos una alimentación saludable, variada, equilibrada, pues no ocuparíamos ningún multivitamínico. Los minerales, lo mismo. Si nosotros tenemos una alimentación variada, equilibrada, de muchos colores, no necesitamos ningún multivitamínico, ni ningún multimineral, ni añadir una vitamina o un mineral en especial. Ojo, hablo de personas o hablo de quien cuide su alimentación y tenga una alimentación correcta. Quien no, sí va a tener deficiencias de vitaminas y minerales. Hay poblaciones o hay sujetos específicos o personas específicas que sí van a ocupar un multivitamínico o un mineral o cierta vitamina en especial. Hoy en día tenemos pandemia. De todo, ¿qué fue lo primero que pasó en la pandemia, no? Vamos a conseguir vitamina C, vamos a conseguir vitamina E. Eran las más comunes. Entonces, creíamos que tomando vitamina C íbamos a evitar al COVID. ¿Qué pasó? Bueno, el único estudio o la única vitamina que se demostró que tiene un poquito de interacción con el sistema inmune y con los casos de COVID es la vitamina D. No la C, no la E, la D. ¿A qué me refiero con esto? La suplementación con vitamina... Ahora, todo el mundo se pregunta, oye, ya salieron los estudios que la mayoría de la gente contagiada con COVID tiene una deficiencia de vitamina D. ¿Dónde obtenemos la vitamina D? La tenemos muy al alcance, en el sol. Principalmente en el sol vamos a obtener la vitamina D. Si tú eres una persona que no puede salir al sol por una razón dermatológica o por una razón que tú quieras, sí vas a tener una deficiencia de vitamina D. De lo contrario, dudo que tengas esa deficiencia o dudo que tu familiar o que tu alumno tenga una deficiencia de vitamina D. Tomo este tema porque, bueno,
a este ciclo de videoconferencias, pues también es enfocado a todo esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, si quieres una información un poquito más clara, la única vitamina que ha salido un poquito, o que ha salido relevante en el manejo del COVID, es la vitamina D, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en claro. De todos modos, preguntas y todo eso, váyanlas mandando. Perdón. Bueno, entonces, tenemos a los alumnos y muchos de ustedes trabajan con escolares, desde adolescentes, desde jóvenes, niños, adolescentes, universidad. Es muy distinto a todas las personas que ustedes manejan, pero hay algo que determina una preocupación de todos los jóvenes o de todos los humanos muchas veces, es cómo subo, cómo bajo de peso. Hay algo que se llama balance energético. ¿Qué es el balance energético? ¿Cuánto como contra cuánto gasto? ¿Ok? Entonces, cuánto como contra cuánto gasto va a determinar si yo subo o yo bajo de peso. Hablando de peso, no es lo mismo bajar de peso que bajar de grasa. Son conceptos erróneos. No es lo mismo subir de peso que subir de masa muscular. Son conceptos distintos que tenemos que tener en claro. Entonces, balance energético, la ingesta. ¿Cuánto comemos? ¿Cuántas calorías vamos a meter a nuestro cuerpo? Balance negativo, nuestra actividad física. Ahí ustedes son súper responsables porque ustedes tienen un factor de actividad. Ustedes son los que hacen la actividad física de muchos jóvenes o de muchos atletas también, ¿vale? Entonces, ¿cuánto como contra cuánto gasto va a determinar si yo subo o yo bajo de peso? Pero para conocer esto necesitamos conocer nuestro gasto energético y nuestro metabolismo basal. Les platiqué en un principio que no los quiero aburrir con terminología o con datos de fórmulas porque no nos alcanzaría a desarrollar cada fórmula o cada porcentaje de nutriente que necesitamos. Eso lo podemos ver más adelante en el PDF, pero para nosotros saber cuánto comemos o cuánto debemos de consumir necesitamos conocer nuestro metabolismo basal, y nuestro gasto energético, que es cuánto necesitamos para subsistir. El metabolismo basal es cuánto necesito yo para vivir, sin subir ni bajar de peso. Yo para vivir necesito 1500 calorías. Es un ejemplo, no es un dato preciso. A esto le vamos a sumar el factor actividad y es ahí donde vuelve a entrar el entrenador. ¿Qué tipo de actividad hacemos? Al metabolismo basal le vamos a sumar el factor actividad y así podemos obtener cuántas calorías necesitamos. Ya cambié muchísimo de tema, pero lo que les platiqué en un principio, quiero tocar lo mayor posible los temas de mayor importancia para que de ahí surjan sus preguntas, de ahí surjan sus inquietudes, ¿no? Entonces, para conocer esto, hay diferentes fórmulas. Entonces, va a depender del sexo, de la edad, del peso y del factor de actividad, ¿no? Lo toco rapidísimo porque si no, no alcanzo a ver todo, ¿vale? Ojo, ya tenemos cuánto necesito comer. Ahora, ¿en cuántas comidas los necesito meter? Si tú me hubieras preguntado esto hace 10 años que yo estaba estudiando, que yo estaba en la universidad, pues regularmente te hubieran dicho 5 o 3 comidas y 2 refrigerios, o 6 comidas porque acelera tu metabolismo, ¿no? Eso es algo que escuchamos muchísimo. 5 comidas porque acelera tu metabolismo. Hoy en día se demuestra que el número de comidas en el día no va a tener un impacto significativo en qué tan rápido va a ser tu metabolismo, de manera sencilla decirlo. Seguramente muchos de ustedes han escuchado del ayuno intermitente. El ayuno intermitente es un método de trabajo de la nutrición. Mejor o peor, eso no te lo puedo decir. Simplemente quien usa un ayuno intermitente va a tener que tener el sustento de decir por qué usan un ayuno intermitente. Siempre que demos algo, siempre que demos una información, hay que tener un sustento, porque si tú preguntas, hay que dar una respuesta de por qué utilizas ese tipo de método. El ayuno intermitente consiste en no comer una cantidad de horas y meter la comida en cierta cantidad de tiempo, ¿no? Y decían antes, el desayuno es la comida más importante del día. La ciencia cambia, la ciencia avanza. Hoy podemos encontrar que no es así, pero que tampoco está mal. O sea, no te estoy diciendo que hagas ayuno o que recomiendes el ayuno intermitente. Yo en lo personal no lo recomiendo, pero hay que estar informados acerca de toda la metodología que se puede utilizar. Entonces, el número de comidas
no va a ser tan importante como la densidad nutricional y lo que ingerimos. ¿Qué es la densidad nutricional? La cantidad de micronutrientes que tenemos en los alimentos. ¿Qué es esto? Que si yo como algo, sea en una comida, en 2, en 3 o en 4, me nutra, me dé las vitaminas, los minerales necesarios para que mi cuerpo, mi sistema inmune funcione y esté en un correcto funcionamiento, ¿no? Entonces, sin importar el número de comidas, la densidad de las comidas, o sea, lo que nos nutre va a ser más importante, siempre y cuando calculemos cuál es nuestro gasto energético, cuánto es lo que debemos de comer. Hago un paréntesis en este tema. No es lo mismo la prescripción de un plan nutricional, por ejemplo, en alguien con diabetes, que si yo no le doy comida cada cierto tiempo va a tener hipoglucemias o hiperglucemias, que en alguien en condiciones normales. Ustedes no están, no van a ser los encargados de dar un plan nutricional, eso está claro, pero sí podrían informar acerca de qué es lo que qué es el camino que deberían llevar, ¿no? Dar un poquito de información acerca de esto y indagar un poquito más. Entonces, ¿cuántas comidas hacer? Va a depender más bien del tipo de actividad, de si hay algún padecimiento y del total de energía que metamos diario y de micronutrientes y macronutrientes, ¿vale? Ok, actividad física. Actividad física, ustedes son expertísimos en este tema. Entonces, sabemos que la actividad física y el deporte de alto rendimiento son distintos conceptos, pero hablemos de actividad física o hablemos de deporte de alto rendimiento, vamos a localizar que cada tipo de deporte o cada tipo de actividad física va a ser distinto. Un trabajo cardiovascular, un trabajo aeróbico va a ser distinto a un trabajo de fuerza o va a ser distinto a un trabajo de potencia, por lo tanto, o un trabajo de flexibilidad o de movilidad va a ser muy distinto, ¿vale? Entonces, la nutrición también tiene que ser muy distinta. No podemos recomendar lo mismo a un atleta de alto rendimiento que a una persona que hace solamente caminata 30 minutos al día. Los dos se mueven, los dos tienen beneficios en su salud, sí, pero el gasto energético y el gasto de actividad va a ser muy distinto, aparte de la forma en que se recuperen. Según la actividad física, vamos a ver en las fórmulas o vamos a ver al momento de poder dar un plan de alimentación, en el caso de los nutriólogos, que, por ejemplo, inclusive los gramos de proteína o el porcentaje que tenemos que dar de carbohidratos, de grasas o de proteínas es distinto según el tipo de actividad. Te pongo un ejemplo, un atleta de fuerza va a poder ingerir entre 1.6 a 1.8 gramos de proteína por kilo para la recuperación y la generación de nueva masa muscular. En cambio, un deportista de resistencia, si lo bajamos a 1.5, puede funcionar porque su principal fuente energética regularmente van a ser los carbohidratos. No estoy diciendo que el de fuerza su fuente energética sean las proteínas, pero necesita recuperarse a nivel de masa muscular y seguramente va a tener mayor masa muscular. Y el de resistencia necesita una cantidad de glucógeno almacenada. Acuérdense un concepto rapidísimo, que el glucógeno es la forma en que nosotros almacenamos nuestros carbohidratos. Entonces, comemos carbohidratos, los vamos a almacenar como glucógeno. ¿En dónde? En glucógeno hepático, en glucógeno muscular. El glucógeno muscular es chiquitito, el glucógeno muscular es grandísimo, obviamente está en los músculos, el glucógeno hepático es chiquitito. Entonces, cuando ya no hay reserva de glucógeno muscular, ¿qué pasa? Pues ya pasa a ser grasita, que es lo que no queremos. Cuando nos pasamos de energía es cuando empezamos a acumular grasa. Y pues justamente eso, ¿no? El deportista aeróbico, el deportista de resistencia, necesita una mayor reserva de glucógeno muscular y glucógeno hepático para que cuando tenga una carrera de 2 horas, de 2 horas y media, tenga las reservas suficientes para poder alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, cada tipo de actividad física va a requerir una nutrición distinta o va a requerir recomendaciones distintas. Ok, este es un tema que está interesante, dietas de moda o los nuevos surgimientos de dieta, que siempre salen, o sea, cada año, cada 2 años, cada 3 años hay una nueva dieta de moda. No confundir dietas de moda con dietas milagro. Dietas de moda son métodos que surgen. Ahorita, ¿cuál está más en boom? Cetosis, ¿no?
Todo el mundo quiere hacer dieta cetogénica, dieta keto, dieta ceto, como le quieras llamar. Por ejemplo, ¿en qué consiste la dieta cetogénica? En una restricción de carbohidratos. No comemos carbohidratos, metemos únicamente proteínas y grasas, entonces tu cuerpo entra en un estado de cetosis y no es lo mismo entrar en un... Ojo también aquí. No confundamos un estado de cetosis o de cetoacidosis inducida por alimentos que una diabetes, donde también se produce que liberamos cuerpos cetónicos, pero no es lo mismo. Entonces, no confundamos una cetosis inducida por alimentos que esté bien o esté mal, o sea, ahorita platicamos de eso, no es igual, no es lo mismo que la que se ocasiona cuando hay una resistencia a la insulina o un problema de glucosa, como en el caso de la diabetes, ¿no? Entonces, cetogénica, ¿en qué consiste? Eliminar los carbohidratos para que tu cuerpo utilice los cuerpos cetónicos y tanto la grasa de tu cuerpo como la grasa ingerida sea tu fuente de energía. Esa es una dieta cetogénica, es una dieta de moda. ¿Está bien o está mal la dieta cetogénica? Esa pregunta seguro va a salir ahorita y se las adelanto. Ni está bien ni está mal. La dieta cetogénica tiene muchos fundamentos en la cuestión clínica. No es lo mismo una cuestión clínica que una cuestión de modificación corporal o una recomendación para cualquier persona. ¿Para quién es una dieta cetogénica o para quién podría ser recomendable una dieta cetogénica? Problemas de resistencia a la insulina muy fuertes, problemas de autismo, de epilepsia, padecimientos que estén relacionados al sistema nervioso central, síndrome de ovario poliquístico, podría ser también por la resistencia a la insulina, podrían ser una opción de la dieta cetogénica. Pero si yo utilizo la dieta cetogénica para bajar de peso, para mi opinión hay mejores opciones, lejos de más o menos saludables, mejores opciones. Simplemente es ahí, ¿no? ¿Qué otro tipo de dieta de moda conocemos? Bueno, hace 5 años la zona, ¿no? La zona que equilibraba un porcentaje de 30, 30, 40 en proteínas, carbohidratos y grasas. Y se acuerdan que ibas inclusive a los supermercados y encontrabas las barritas de la zona. Son dietas de moda, porque si tú me preguntas, ¿dónde encuentras esas barritas hoy en día? Ya no las encuentras. ¿Por qué? Porque pasó de moda. Y lo mismo, hace 10 años, la dieta de los puntos o la dieta Soul Beach, o la dieta paleo para todos los que hacen CrossFit, ahorita es como super boom la dieta paleo, que me parece un método bastante interesante la dieta paleo. Ahora, son dietas de moda y resurgen, todo resurge. Dieta cetogénica hace 20 años, quien me acompañe, que sea una generación que tenga más de 50 años, que seguramente se acuerda de la dieta Atkins. La dieta Atkins era la dieta cetogénica, es la misma dieta cetogénica. Entonces, todo resurge, todo va resurgiendo. Entonces, vamos, no hay que preocuparnos por esto, porque las dietas de moda van y vienen. ¿En qué se basan todas las dietas? Todas, en el balance energético, que es lo que vimos hace ratito. Entonces, al final, todas tienen un déficit calórico para que funcionen, o un superávit calórico, porque a la gente no solamente le interesa bajar de peso, a la gente muchas veces cuando alguien es muy delgado también le interesa aumentar su masa muscular. Entonces, ya sea por déficit o por superávit calórico, es el fundamento de todas las dietas de moda, ¿no? Dietas de moda diferente a las dietas milagro. No confundamos, las dietas de moda, les digo, son métodos. Las dietas milagro es aquella que te promete bajar 10 kilos en una semana. Y, ¿qué les dice? Bueno, vas a comer solo manzana todo el día, solo kiwi todo el día, solo piña toda la semana. Hoy vas a comer solamente un alimento y mañana solamente este, y mañana solamente este. Y te promete una pérdida de peso de 7 kilos en una semana. 2 puntos importantes. ¿Cuánto crees tú que una persona puede tolerar un solo alimento por un día? ¿5 días? ¿4 días? ¿Qué desequilibrio crees que le va a causar la deficiencia de vitaminas, de minerales y a nivel de nutrientes o a nivel hormonal comer un solo alimento? Otro punto importante. ¿Por qué funcionan estas dietas milagro? Suponiendo que mi requerimiento es de 1,600 calorías y me tocó la dieta de la manzana, ¿cuántas manzanas te puedes comer al día? ¿6? ¿7? Vas a meter 700, 800 calorías diarias. Vas a tener un déficit extremo.
un déficit extremo que me puede causar hasta, por ejemplo, en una mujer, ingerir tan poca cantidad de comida me puede causar la pérdida del periodo. La pérdida del periodo me puede causar la pérdida de densidad mineral y me puede producir problemas hormonales irreversibles. Entonces, una pequeña cosa que está en internet, una pequeña información que está en internet nos puede causar un daño irreversible a nivel de nutrición. Ojo con eso. Para perder 1 kilo de grasa, más o menos se necesita un déficit de 7,500 kilocalorías. Entonces, ¿cuánta grasa podemos perder en un mes? De 4 a 5 kilos, no más. Si tú pierdes más peso, este peso no es de grasa. Estás perdiendo tu masa muscular, estás perdiendo agua, estás perdiendo reservas de glucógeno, pero no grasa. Entonces, ¿para qué lo quiero? ¿Vale? Solamente vamos a causar problemas. Ojo con las dietas milagro. Más allá de las dietas de moda, ojo con las dietas milagro. Se ponen muy de moda y los estudiantes, ustedes han oído, ¿no? Y de repente ven que hay un grupito haciendo cosas, pues, comiendo diferente. Muchas veces son ese tipo de información que por bajar 3, 4 kilos en un día o en 2 días, que se puede, porque es pérdida de glucógeno y de agua, me va a causar un desequilibrio y muchas veces daños irreversibles. Que ahorita, sumado a esto, vamos a ver un tema que está bien interesante, sobre todo en la cuestión de adolescentes, que es los trastornos de conducta alimentaria. Lo vamos a ver súper por encimita, pero creo que ustedes entrenadores, ustedes profesores, ustedes formadores, pueden ser un punto esencial aquí. Miren, es el que seguía. Trastornos de conducta alimentaria. Entonces, pasamos a la dieta de moda y luego viene el trastorno de conducta alimentaria. En la etapa adolescente es donde más trastornos de conducta alimentaria se presentan. La etapa más común, los estudios dicen que de 12 a los 16 años es como el boom de trastornos de conducta alimentaria, pero se continúa, o sea, no es específico de esa zona, porque desde los 8 o 7 años se presentan trastornos de conducta alimentaria. ¿Por qué se produce el trastorno de conducta alimentaria? Por una dismorfia corporal, por una mala percepción de tu cuerpo. Yo me veo más gordo, me veo más flaco, tal cual. Y sumada a los comentarios de los allegados. Entonces, ¿cómo empieza un trastorno de conducta alimentaria y en qué me puedes ayudar tú, profesor? Sé que es complicadísimo, sé que muchos de ustedes, ahorita por pandemia, pues estamos más en clases en línea, más bien están en clases en línea, pero cuando estábamos en campo, cuando estábamos en clase presencial, sé que es complicado tener más de 6 grupos de 60 alumnos y que pues no podemos prestar atención a uno por uno o no lo recordamos al 100%. Pero muchas veces vemos cambios raros, como cuáles, como bajadas de peso excesivas, como falta de ánimo, como excesivo frío, el joven va muy tapado, el joven bajó de peso drásticamente, la niña no acompaña a sus compañeras a una cuestión de alimentos, se esconde, se esquiva. Entonces, hay veces que quizás tú como formador, como profesor, con tanta experiencia que tienes con los jóvenes y con los adolescentes, quizás puedas ver algo distinto. Y si tú lo ves, yo te recomiendo que si bien ni el nutriólogo ni el entrenador, sino más bien aquí sería un punto del psicólogo, más que sería como el principal punto de apoyo, te puedes acercar a preguntar, a hablar con los papás, a ver qué sucede. Sé que es complicado, sé que te estoy pidiendo algo casi imposible, pero si tú lo notas, sobre todo si eres profesor en etapa de secundaria, bachillerato, y lo puedes hacer, créeme que el alumno, la persona con trastorno de conducta alimentaria, quizás al momento no te lo va a agradecer, pero que tú lo detectes, que tú lo puedas ver, que tú lo puedas ayudar, te lo va a agradecer de por vida. Los trastornos de conducta alimentaria no son exclusivos de las mujeres, que regularmente vemos eso, ¿no? O creemos que solamente las mujeres van a tener un trastorno de conducta alimentaria. Los más comunes, anorexia y bulimia. Dentro de estos trastornos vamos a encontrar subtipos de esto, ya sea bulimia por vómito posterior a la comida, por laxante, la anorexia, restricción de comida, el exceso de ejercicio compensando este gasto. O sea, son diferentes subtipos de anorexia y de bulimia, que son los trastornos de conducta alimentaria más comunes. Pero también encontramos otro. ¿Cuál es el otro? Bueno, encontramos la vigorexia, que también ocurre, sí, y la ortorexia. La ortorexia, no se preocupen por la ortorexia, en México no va a pasar. La ortorexia, ¿qué es? Es la obsesión por comer saludablemente, excesivamente saludable, todo orgánico, todo gluten free, todo de huerto,
Aquí en México es imposible, o sea, si tú no trabajas en Pedregal, en Las Lomas o en una zona muy de alta escala económica, pues no te preocupes por eso porque no va a suceder, es imposible pagar una comida orgánica, una comida sin conservadores todos los días, ¿no? Entonces, no te preocupes por la ortorexia, me preocuparía más por los trastornos de conducta alimentaria más comunes, que es la anorexia y la bulimia. Entonces, si tú puedes acercar, si tú puedes ver algo así, sería de gran ayuda que te pudieras acercar a tu alumno, que te pudieras acercar a los padres de familia en este caso y pudieras platicar con ellos acerca de qué pasa. Muchas veces ni siquiera la persona que tiene el trastorno de conducta alimentaria se ha dado cuenta de esto, ni siquiera. O sea, no lo ve o quizás lo ve y no lo acepta. Entonces es un trabajo multidisciplinario. Y hablando de lo multidisciplinario, dejando ya de lado el trastorno de conducta alimentaria, hablando de lo multidisciplinario, creo que es importante señalar que entiendo que toda la carga que le marcan al entrenador en México en general ha sido desvirtuada. No quieren que ustedes, entrenadores, sean nutriólogos, psicólogos, fisioterapeutas y entrenadores. Y aparte, a veces, apoyo de familia, ¿no? Porque hay que llevar al alumno, hay que llevar al atleta a ciertas entidades y traerlo de la mano como si fuera tu hijo, literal. Entonces, yo entiendo que este trabajo es multidisciplinario y que, desgraciadamente, en nuestro país, pues todavía no hay una cultura multidisciplinaria, sino le cargan la mano toda la entrenadora. Entonces, yo en esta plática trato de darte un poquito de información de nutrición por encimita, no nada técnico, pero por encimita para ayudar lo más que se pueda, ¿no? Entonces, acerca de los trastornos de conducta alimentaria, quería mencionarlo, aunque no era tanto del tema, porque creo que tú como educador me puedes ser de gran ayuda. Bueno, pasamos a otro tema, hambre emocional contra hambre real. Y esto tiene que ver mucho con la cuestión de actividad física también. Hambre emocional. ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo va a suceder? Hambre emocional es aquella que regularmente es por un antojo, es repentina, va a ser por cosas dulces, saladas o grasosas, o sea, es decir, se me va a antojar un pastelito, se me va a antojar un pancito de dulce, se me va a antojar una pizza, no se me va a antojar un plato de brócoli, no se me va a antojar un plato de nopales, es un antojo, es una cuestión emocional. Regularmente relacionamos a la comida con nuestras emociones. Esto es algo súper, súper real, que no nos damos cuenta, pero que si reflexionáramos un poquito, lo viéramos. ¿Qué haces cuando estás triste? ¿Qué haces cuando estás feliz? A veces lo relacionamos con la comida y cuando estamos tristes, hay un pastelito, hay un churrito con chocolate, me va a caer bien, ¿no? Entonces, o simplemente el recuerdo familiar, ¿no? A veces la coca al centro de la mesa me recuerda a mi infancia. ¿Por qué? Porque mi mamá, porque mi abuelo servía la coquita para todos, o el jarrito rojo, por ejemplo. Entonces, muchas cuestiones alimenticia es una cuestión emocional, tiene mucho que ver. Esto no tiene del todo, es malo, o sea, no es del todo malo. Simplemente hay que aprender a distinguir cuando es algo emocional y cuando es algo real. ¿Cuándo es un hambre real? Va a suceder en raras ocasiones. ¿Cuándo? Cuando hay una restricción de comida por un largo periodo de tiempo y una restricción no solamente de comida, sino de energía. Acuérdense que hablábamos de cuántas comidas debemos hacer. Más allá de cuántas comidas debemos hacer, lo importante es qué cantidad de energía y qué densidad de nutrientes estamos metiendo. Entonces, si nosotros comemos 3, 4 veces al día, pero la densidad nutricional es buena, pues no vamos a pasar hambre. Pero en cambio, si comemos una vez y no volvemos a comer en 24 horas, claro que te va a dar hambre real al siguiente día. Y ahí va a ser, cuando es un hambre real, es lo que caiga. O sea, si me pones un plato de nopales, un plato de brócoli encima, enfrente, me lo voy a comer. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Esto, para la gente, vamos a tomarlo así, la gente normal. ¿A qué me refiero con la gente normal? No al atleta de alto rendimiento. Pero vamos a ver que ustedes, de nuevo, licenciados en educación física, entrenadores, profesores, trabajan muchas veces con atletas de alto rendimiento. ¿Qué pasa? Muchas veces mi atleta no mejora ya deportivamente. Y dices tú, bueno, mis mesociclos, mis macrociclos, mi carga de entrenamiento, mi volumen de trabajo está al 100. ¿Por qué mi atleta no mejora? ¿Ya te preguntaste cómo lleva su nutrición? ¿Ya viste ese tema? Hay una mejoría importante cuando un atleta mejora su aspecto nutricional. Entonces, igual y la falla no la tienes tú como entrenador.
sino más bien es un aspecto nutricional que no has cuidado. Y es difícil, porque al trabajar con jóvenes, muchas veces trabajamos con jóvenes o trabajan con jóvenes que el nivel socioeconómico, el nivel económico no da para tener una nutrición deportiva adecuada. Y dices, ¿qué hago en ese momento? ¿Cómo puedo solucionarlo? Sé que es difícil, de nuevo, pero pongo un ejemplo del hambre real. Llega mi atleta, va a la escuela en la mañana, va a la escuela de 7 a 1 de la tarde y mi entrenamiento es a las 4 de la tarde. De las 7 desayunó un vaso de leche y ya, fue lo único que desayunó. Y a la 1 se comió 5 tacos de canasta. Esa fue la comida de mi atleta de alto rendimiento. Llegó a las 4 a entrenar, pero mi atleta es un atleta de resistencia, mi atleta es un corredor de fondo. Su prueba especialidad son 10,000 kilómetros. Y le tengo que meter una carga de trabajo, de fartlek, de fondo, donde va a correr 1 hora 20. El desgaste energético va a ser fuertísimo. Va a terminar su entrenamiento y ¿cómo va a terminar? Hambriento. Hambriento porque aparte no se hidrató, no llevó electrolitos, no llevó carbohidratos en polvo. ¿Por qué? Porque no hay la posibilidad económica. Entonces, ¿qué pasa? Termina su entrenamiento y termina cansadísimo. Y aparte le tocan 2 horas de camino de regreso a su casa. Va a llegar a cenar un pan con leche. La nutrición de ese atleta obviamente no va a ser la correcta. Entonces, igual y si podemos ayudar a checar, a mejorarle un poquito esa nutrición, seguramente va a mejorar en sus pruebas. Entonces, muchas veces el problema no está en el entrenamiento, el problema va a estar en la nutrición. Y mejorando esto va a mejorar mi atleta. Sé que es difícil por todo lo que he mencionado antes, pero darnos cuenta de ese tipo de cuestiones es importante. Ahora, hablando de la nutrición deportiva, del hambre real, ya vimos que el hambre real va a suceder en esto, ¿no? Cuando dejamos un tiempo largo sin comer, cuando también hacemos un entrenamiento exhaustivo y no tenemos una recuperación posterior, obviamente va a suceder el hambre. Pero son diferentes cuestiones. Por ejemplo, en las mujeres, tema rapidísimo, 3 a 4 días previos a su periodo, tienen un hambre y una sensación de ganas de dulce fuertísima. ¿Será hambre emocional o hambre real? Bueno, te platico. Es un hambre real, no es un hambre emocional. Al parecer, o sea, más bien tú podrías pensar que solamente es un antojo. No, el cambio hormonal que tuvo les produce ese apetito, les produce esas ganas de dulce. Entonces es normal que tu mujer, que tus alumnas o que tú como mujer, si me estás viendo, esos 3, 4 días previos con un poquito de ansiedad por cosas dulces o saladas, es normal, ese es un hambre real, ese no es un hambre emocional, porque es por una fluctuación de tus hormonas, por todo este cambio entre la fase folicular, entre la fase menstrual que sucede, entonces es normal esta cuestión del hambre, ¿no? Entonces ahí sería un hambre real, no un hambre emocional, ¿va? Vamos en una cuestión más, déjenme ver cómo voy de tiempo, 6:44, vale. Nutrición deportiva, ¿cuándo? Tan sencillo como lo hemos hablado todo este tema. Nutrición deportiva cuando trabajamos con un atleta más de 1 hora al día, ya se va a convertir en una nutrición deportiva específica para él. Mientras tanto, va a ser una nutrición normal o general, nutrición humana como tal, ¿vale? Hay diferentes aspectos o ramas en la cuestión de la nutrición. Vamos a encontrar la nutrición deportiva, vamos a encontrar la nutrición humana como tal, vamos a encontrar la nutrición clínica, vamos a encontrar la nutrición para la composición corporal. Todas estas personas que quieren subir su masa muscular, perder grasa, pues es una nutrición para la modificación corporal. No debemos confundir con la nutrición deportiva. La nutrición deportiva lo que buscamos es el máximo rendimiento del atleta. La nutrición para la modificación corporal lo que buscas es menor grasa, mayor masa muscular. La nutrición clínica lo que buscas es minimizar los riesgos de cualquier factor de enfermedad y alargar lo mayor que se pueda el tiempo y calidad de vida. La nutrición humana lo que mejora, lo que busca es la mejora de tu calidad de vida. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? No es que sea una mejor que otra, se contraponen, no son iguales. Si tú ves una nutrición deportiva y una nutrición clínica, los conceptos y los parámetros son completamente distintos. ¿Por qué? Porque buscan cosas distintas. Entonces, en este caso hay que especializar o hay que determinar qué tipo de nutrición es la adecuada, qué tipo de nutrición se busca
pero en general al 90%, al 95% que no es atleta, que no es una persona que necesita una nutrición clínica, lo que ocupamos es una nutrición humana y alimentarnos mejor, una alimentación saludable, que fue el primer punto que trabajamos. De esto, bueno, prácticamente yo acabé mis diapositivas para que ustedes empiecen a mandarme sus preguntas. Quiero retomar una cuestión que es en México, dos cosas, el etiquetado nuevo, que no lo mencioné aquí, y el plato del buen comer, que seguramente lo conocen o lo han visto. El etiquetado nuevo, ¿en qué se basa el etiquetado nuevo? Hay algo que se llama ingesta diaria recomendada, que es como los nutrientes que debemos consumir al día. Entonces, el etiquetado frontal nuevo de los alimentos me menciona cuando en una porción hay un exceso de algo. Hay un exceso de sodio, de exceso de azúcares, exceso de grasa. Eso habla del etiquetado frontal nuevo. Entonces, es funcional, sirve, yo creo, y es opinión personal, que es muy funcional porque al menos te está avisando que es un alimento que aporta más de lo que debería aportar por una porción. Y trabajar con porciones también es adecuado muchas veces. Se puede trabajar de muchas maneras, se puede trabajar por porciones, se puede trabajar por gramos, se puede trabajar por grupos de alimentos, como lo hace el plato del buen comer. El plato del buen comer, no lo puse en esta diapositiva, pero habla de ingerir cierta cantidad de alimentos donde los vegetales son los más abundantes, donde hay una pequeña porción de proteína y donde hay una pequeña porción de cereales. Esto es lo que la norma mexicana nos está recomendando, o la alimentación que la norma mexicana quiere que nosotros llevemos. No está mal, es bastante adecuada en una cuestión de nutrición humana general, diferente a la nutrición deportiva, que tendríamos que manejar otro rango de alimentos o una pirámide distinta. Hay diferentes cuestiones, ¿vale? Temas generales que se me vayan recordando. ¿Qué alimentos son buenos o qué alimentos son malos? Si ustedes me pidieran una sola recomendación para llevar una alimentación saludable, lo que yo les diría es: consume aquello que no está etiquetado. ¿A qué me refiero con esto? Si no pasó por la tienda, si no pasó por un etiquetado, quiere decir que hay un menor proceso de industrialización. No quiere decir que los químicos en alimentos, que la ingeniería en alimentos es mala. No, simplemente que muchas veces se añaden aditivos, justamente conservadores, grasas trans, que no son los más adecuados. Entonces, si yo quiero mejorar mi alimentación, puedo obtener todo aquello que no tenga etiqueta. Entonces, ¿qué sería eso? Yo voy al mercado, compro pollo, compro carne, compro frutas, compro verduras, compro cereales integrales, compro cereales que vienen directamente de la naturaleza, no que fueron procesados para hacer un alimento en especial, ¿vale? Por ejemplo, esa es una recomendación general. Entonces, pues bueno, licenciado Juan José, yo acabo mi diapositiva y espero las preguntas que tenga. Claro que sí, y además te agradecemos mucho la información, Edgar, porque creo que la has desmenuzado, como decías tú, tal vez de manera muy general, tal vez de manera no tan particularizando ciertos detalles técnicos, pero que como ya les habías mencionado tú al inicio, y creo que eso también es motivo de agradecimiento de parte de la de Gire y en el mío propio, el que hayas utilizado un lenguaje tal vez más común, más corriente, porque al final este es mucho de lo que se da en la realidad entre los estudiantes y los profesores o quienes estamos trabajando con jóvenes, es más en un lenguaje común que en una cuestión técnica, pero que tú nos puedas proporcionar esa información de manera más específica y técnica, pues yo creo que sí va a ser de mucha ayuda para todos los que están escuchando el día de hoy. Y obviamente también la circunstancia de trabajar bajo ciertas situaciones como son los propios programas de estudio. Hemos visto a lo largo de esta semana, por ejemplo, que se ha hablado mucho de los programas de educación física que se han reducido a prácticamente 1 hora por semana. Ahí yo quisiera realmente, antes de dar la palabra a los participantes en Facebook, que nos pudieras tú también ayudar un poquito en esa circunstancia, a lo mejor desde la parte de nutrición y alimentación, cómo motivamos a los chicos en ese sentido de que no se queden solamente con la clase que tienen a la semana en la escuela o
dichosos aquellos que de repente ya están involucrándose un poco más en el deporte y sí van a algún entrenamiento y sí practican alguna disciplina, pero hablemos en la general, en el grueso de personas estudiantiles que tenemos desde los pequeñitos, como bien decías tú, en la educación básica, hasta prácticamente los universitarios, porque también se da mucho que a lo mejor el chico sí viene practicando deporte a lo largo de su vida escolar, pero al llegar a la universidad, pum, de repente la carga de trabajo y todo esto, se les rompe también un poco ese ritmo o esos hábitos saludables, que quien lo tiene fuerte, pues lo continuará o buscará esos espacios para hacerlo, pero habrá muchos que no. ¿Qué hacer o cómo hacer como para balancear un poquito esa circunstancia? Porque pues, hemos visto que el resultado hoy en día en nuestro país es una gran cantidad de jóvenes con problemas de sobrepeso, con problemas de obesidad y muy lamentablemente, y hoy contribuido por estos 8 meses de confinamiento social, el sedentarismo, Claro, ¿no? es un poquito difícil, Juan José, dos cositas, ¿no? Primero, reducir a 1 hora semanal, si sabemos, y todos ustedes, entrenadores, saben que el mínimo semanal para obtener un beneficio en la actividad física es aproximadamente de 150 minutos semanales. Menos de eso, la verdad es que no vamos a obtener los beneficios cardiovasculares a nivel de resistencia a la insulina. ¿Cómo motivar a los jóvenes? Creo que encontramos un tema bien difícil hoy en día. ¿Por qué? Porque justamente el confinamiento, el no salir, el no poder movernos a hacer una actividad física, limitó muchísimo y que generó una subida de peso en los jóvenes y en la gente en general, ¿eh? No solamente en los jóvenes, ¿No? Sí. todos en general. Hoy tengo en día a los pacientes en línea, los que van regresando, que subieron 10, 12 kilos por no moverse. Pero sumado a esto, a la falta de actividad, al sedentarismo, ¿qué sucede y qué es lo posterior? Las tasas y los índices de depresión han subido muchísimo. ¿Por qué? Porque la actividad física al fin y al cabo nos motiva y sabemos que tiene efectos en los neurotransmisores que benefician al estado de felicidad o evitar estas cuestiones. ¿Cómo motivar? Bueno, si tenemos el acceso a los alumnos, ustedes hoy en día, pues yo creo que recomendar la actividad física, generar un programa sencillo de acuerdo a ellos, que puedan hacer dentro de casa, es lo más adecuado hoy en día, es la manera de solucionarlo lo más fácil. Hoy sí me pones una pregunta súper complicada porque ya no podemos salir a correr, o sea, ya no podemos salir al parque, ya no le puedo decir a mi alumno, oye, vete a... ¿Qué les decía antes cuando la gente me iba en consulta nutricional con sus niños o sus adolescentes de 15, 16 años y me decía, oye, es que va subiendo de peso, ¿qué hago? Haz lo que se mueva, que haga cualquier actividad física. Hoy, como le digo, haz lo que se mueva si todas las actividades físicas están paradas. Entonces, generar un pequeño programa de entrenamiento en casa, sencillo, que puedan estar repitiendo día a día, yo creo que va a ser de gran ayuda y de gran función a ustedes como entrenadores, si pudieran ahí, ¿no? Claro, claro, no, sí, y sabemos también realmente la circunstancia tan difícil que se está viviendo hoy en día y lo hemos estado escuchando también y creo que mucha de la gente que está participando con nosotros en este ciclo de conferencias, los profesionales precisamente del área de la cultura física y el deporte, pues han enfrentado este reto de poder seguir trabajando con quienes ya venían trabajando, pero más allá, como bien dijiste tú, es en la gran mayoría de la población del mundo, porque además esto es algo totalmente global, que va Claro. también a tardar su tiempo en encontrar sus diferentes niveles. Sí nos ha obligado pues, a ser cada vez un poco más de innovadores o de creativos a la hora de programar o de hacer algún tipo de trabajo con nuestros estudiantes, ¿no? Perfecto, Edgar. Pues bueno, vamos a continuar y abrimos entonces el espacio de las preguntas que hayan surgido a lo largo de tu participación el día de hoy con esta información con respecto a todos los participantes que te han escuchado y que te han estado viendo. Para esta circunstancia, yo le voy a ceder el micrófono a mi compañero Eduardo Nava, que es quien está trabajando acá en los controles del Facebook el día de hoy también, y que él pueda irte leyendo estas participaciones de la gente que está acompañándonos el día de hoy. Adelante, Lalo, por favor. Claro que sí, Juan Fierro. Aquí estamos checando toda esta información. Muy buenas tardes. Licenciado Edgar Andrés Martínez Carrillo.
un agradecimiento de antemano por esta ponencia tan interesante y sobre todo tan concreta y bien explicada para la mayoría de nosotros que, bueno, los profesores tendrán algún entendimiento, pero por ejemplo, para mí que estoy un poco fuera de este tema, realmente la percibí de manera muy, muy sencilla. Y lo mismo comentan todos nuestros profesores del sistema incorporado que nos acompañan en esta tarde. Por ejemplo, Víctor Sam Juárez nos dice que muy buena la información sobre las dietas milagrosas. Lupe Juárez le agradece y le dice que tuvo usted una excelente ponencia. Hugo Matías Romero también dice que fue una excelente explicación y le agradece bastante por compartir todos estos temas tan interesantes. Angélica Morales lo felicita, que le encantó la forma de su exposición, muy entendible, precisa, y gracias por su entusiasmo, licenciado. En fin, son bastantes los comentarios de felicitación y de agradecimiento por parte aquí de nuestros profesores asistentes, pero también son bastantes las preguntas y las inquietudes, y pues si me lo permiten voy a proceder a planteárselas, licenciado, para que nos pueda orientar un poco más al respecto. Claro. Claro que sí, muchas gracias. Primeramente tengo al profesor Rafael Carrillo Iriarte, que su pregunta es, ¿el metabolismo basal podría sacarse con una plicometría? No. La plicometría nos determina, primero, nos determina el porcentaje de grasa. Una plicometría, utilizamos un plicómetro por medio de ciertas fórmulas. Hay diferentes fórmulas, ya sea para adolescentes, para atletas. Vamos a determinar el porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa sí me va a servir primero para determinar el tipo de dieta y segundo, también de ahí determino los porcentajes que voy a dar de proteína, de grasa, de carbohidratos. El plicómetro principalmente, o la cuestión antropométrica, me va a servir para determinar la antropometría, es decir, las dimensiones del cuerpo, desde segmentar el cuerpo en masa grasa, masa libre de grasa y sus componentes. O sea, podemos segmentarla en diferentes. Pero el plicómetro o la antropometría nos sirve principalmente para eso, para la anatomía del cuerpo, o sea, la división, se llama cuestión antropométrica. El metabolismo basal lo vamos a sacar por medio de fórmulas. Hay fórmulas muy, muy sencillas. Tenemos las más comunes o las más conocidas son las de la OMS y la de Harris, ¿vale? Que se las voy a compartir en el PDF que quedamos, pero a partir de ahí podemos sacar el metabolismo basal y de ahí el gasto energético, ¿no? Entonces, a partir de eso vamos a hacer. Pero, justo, es una pregunta súper buena. La antropometría y la plicometría en general, o sea, toda la cuestión de antropometría nos va a servir para determinar somatotipos y dimensiones del cuerpo y segmentar en grasa, libre de grasa y porcentajes de grasa, que son súper, súper importantes. Creo, perdón que me alargue en esta pregunta, pero es muy importante para todos ustedes que trabajan con atletas, que quien tenga un poquito mayor de actividad física o quien haga un deporte en general, no podemos y no debemos determinar a un cuerpo por medio del índice de masa corporal, que es la medición más común que tenemos, que trabaja con peso y con estatura. Alguien que tenga una masa muscular arriba del promedio, pero que pese un poquito más, va a salir con obesidad o con sobrepeso. Esto es un error, porque si yo trabajo con atletas, por ejemplo, de potencia, con velocistas de 100, 200 metros, ¿cómo son? Son fuertes, son fuertes. Si yo trabajo con alguien de halterofilia, son fuertes. Entonces, yo sacando una antropometría a su porcentaje de grasa, voy a determinar si presenta un exceso de grasa corporal o si no presenta un exceso de grasa corporal. Determinar si la persona es con sobrepeso u obesidad por medio del índice de masa corporal, creo que es algo que también tenemos que prestar atención, ¿vale? Excelente, licenciado, muchas gracias. Continuamos, tenemos a Pedro de León, que comenta y pregunta, la materia que acaban de integrar al programa de la SEP, Vida Saludable, ¿la debe de impartir un profesional, nutriólogo o nutriólogo deportivo para que tenga más efecto de lo que se requiere en los niños? Mira, para ser sincero, es una pregunta que ni siquiera yo te puedo responder hoy en día. ¿Quién le imparte?
o cómo es el programa, es una materia que surgió de manera express, y lo sabemos todos los que estamos aquí, que surgió de emergencia, que no tiene quizás una programación todavía muy marcada, que ni siquiera tiene el perfil del profesor adecuado. Yo creo que quien la debe de impartir es quien le pueda dar al joven o al escolar la información adecuada, sea relacionado al área de la salud, ¿vale? Licenciado en educación física, licenciado en nutrición humana, licenciatura, médico, psicólogo mismo, o sea, quien tenga una relación con el área de cuidado de la salud, ¿sabes? No podemos saber exactamente hoy cuál es el perfil de esa materia porque es una materia que acaban de realizar de manera express. No estoy diciendo que sea mala, pero pues después de muchísimos años, hasta ahora se preocupan por esta cuestión de educación nutricional, de educación del cuidado físico, de la cuestión de la actividad física. Creo que es algo que debió surgir hace 90 años, o sea, no hoy, pero bueno, al menos ya la tenemos. Ahora hay que esperar que se genere un perfil adecuado, que se genere las bases exactas para ver quién la debe de impartir, hacia dónde se debe dirigir y cuál es el objetivo principal de la materia. Excelente, licenciado. Claro que sí, por lo menos como dicen, como por algo se empieza, ¿no? Esperemos Claro. que no quede en solamente una buena intención. Continuamos, licenciado. Víctor Sam Juárez pregunta, ¿qué tanto afecta físicamente a un deportista que lleva la dieta cetogénica? Ojo, hay en la cuestión cetogénica hay un proceso de adaptación. Hay quien decide y hay métodos donde se utiliza la dieta cetogénica en deportes. O sea, no es exclusivo de una pérdida de peso. Simplemente hay que ver por qué se hizo esta prescripción de la dieta cetogénica. Al principio va a haber un proceso de adaptación muy fuerte. Si tú, por ejemplo, sobre todo los ejercicios aeróbicos que ocupan glucógeno, va a costar adaptarse a una dieta cetogénica. En este caso, por ejemplo, te lo platico de manera muy por encima, pero es mucho más información de la que te voy a dar. O sea, se van a ocupar las cetonas como energía y eso requiere que tu cuerpo cambie completamente la forma en que la produce. Acuérdate que, por ejemplo, en deportes de resistencia ocupamos el glucógeno, ocupamos las reservas de glucógeno, de carbohidratos, y después cuando se acaban, empezamos a ocupar las reservas de grasa, hablando de una manera muy sencilla. Entonces, cuando iniciamos en una dieta cetogénica o cuando alguien hace deporte por medio de una dieta cetogénica, las reservas de glucógeno se acabaron desde el principio, nunca hay. Entonces, ¿por dónde va a producir tu cuerpo? Por medio de la grasa, y eso va a generar el estado cetogénico, que no va a ser inmediato que tú lo puedas adaptar. Si tú inicias hoy una dieta cetogénica y mañana, es un error muy común, o sea, hablando de actividad física en general, la gente le dijo a la comadre, oye, es que bajé 6 kilos con la dieta cetogénica, empieza a hacerla, y empiezan a comer cero carbohidratos, ¿no? Y su chicharrón de cerdo a las 7 de la noche, porque es muy común. Y felices porque pueden comer carnitas y barbacoa. Y eso no es una dieta cetogénica saludable. También hay estilos de dieta cetogénica. Como paréntesis, meter una dieta cetogénica debe ser también buscando la densidad nutricional. No debemos de meter alimentos que parecen no ser saludables, ¿vale? Entonces, empezó con su dieta cetogénica y se le ocurrió ir a esta persona a una clase de step o una clase de Zoom. ¿Y qué va a pasar? Dolor de cabeza, mareo, siente que se desmaya. ¿Por qué? Porque su cuerpo no encontró glucosa de manera inmediata. Hay que llevar un proceso de adaptación cuando alguien hace una dieta cetogénica. Mucho más cuando alguien hace una dieta cetogénica en deportes de resistencia. En deportes de fuerza es un poquito más fácil esta adaptación, en deportes de resistencia es mucho más difícil. De hecho, para todos ustedes profesores que son muchas veces entrenadores de alto rendimiento, sabemos que antes de muchas veces de carreras o de algún tipo de actividad de fondo, hacemos una carga de carbohidratos. Así como existe la carga de carbohidratos, también hay lo que es la carga de grasa, que se utiliza cuando alguien ocupa dietas cetogénicas. Entonces, solamente es qué tan perjudicial o qué tan difícil. No es que sea difícil o perjudicial, bueno, eso de sano o no sano ya es de acuerdo a cada quien, pero debe de llevar un proceso de adaptación. Correcto, licenciado. Pues mucha atención en este punto que sí es muy importante.
Continuamos. Ocram Leal Torres comenta, hablando de escuelas públicas, ¿qué le recomienda comer a un estudiante que solo trae para gastar en alimentos de 30 a 50 pesos diarios? Ahí te va. ¿Qué te recomiendo comer a un estudiante que trae de 30 a 50 pesos diarios? Es muy real que la comida sana, la comida saludable, es más cara que comprarte unas papitas. Hoy en día vemos la publicidad, voy a decir, de Burger King, que me dice 2 hamburguesas por 30 pesos. Dime dónde encuentro 2 hamburguesas, o sea, 2 hamburguesas con 30 pesos que me van a llenar. Sí, sí me van a llenar. ¿Me van a nutrir? No, no me van a nutrir. Pero con esos mismos 30 a 50 pesos hay algo que es la anticipación. Si yo compro mis alimentos previos, los preparo desde casa, créeme que con esos 30 a 50 pesos tú tienes para llevar una comida completa. Si lo estoy buscando en la calle, sí va a estar un poquito más difícil, porque comprar una ensalada te vale 100 pesos y comprar 2 hamburguesas de Burger King te vale 30 pesos. Pero si yo me anticipo y preparo un poquito mis alimentos, con 30 a 50 pesos puedo armar una comida bastante saludable y bastante nutritiva. ¿Qué te recomiendo comer? Que le metamos una pequeña porción de proteína. No importa el tipo de proteína, podemos irnos con la más barata. Puede ser pechuga de pollo, puede ser atún. Si no tenemos para eso, podemos hacer ciertas combinaciones de leguminosas con cereales, un poquito de verduras. ¿Verduras de cuáles verduras? No necesito comer espárragos, que son carísimos. No necesito comer espárragos para ser saludable. Tenemos nopales, tenemos verduras de temporada, frutas. No necesito comer zarzamoras y frutos rojos para sentirme la persona más fit y más saludable. Tengo la fruta de temporada que me vale 15 pesos cuando es en temporada el kilo, ¿no? Sabes que me puede alcanzar para una buena porción. Entonces, elegir alimentos que son saludables, pero la anticipación. Si tú buscas encontrar ese alimento en la calle por 30 pesos, sí está un poquito complicado, la verdad. O sea, ahí sí. Hay que anticiparme. Sería esa mi recomendación, anticipar a llevar tus comidas. Bueno, pues ahí está el dato. Entonces, a levantarnos un poquito más temprano, ir al mercado, al tianguis, al súper y armar nuestra comida del día a día. Muchas gracias, licenciado. Continuamos. Alejandro Romero Cruz le pregunta, ¿qué es la leptina? La leptina es aquella que, la leptina y la grelina son las encargadas de la sensación de hambre o de llenado. Por ejemplo, casualmente la vamos a producir según nuestro grado de porcentaje de grasa o de porcentaje bajo de grasa. Pero sucede algo en las personas obesas. Se supone que las personas obesas dejan de producir esta leptina, por eso la sensación de llenado ya no ocurre. Entonces, la leptina y la grelina son las señales o las encargadas de la sensación de hambre o de no hambre. Entonces, son unas cuestiones que nos dan saciedad o no saciedad y las producimos nosotros mismos. Las personas con obesidad ya en un grado mayor al 3 empiezan a perder producción de leptina, por lo tanto ya no tienen saciedad. Y es lo que muchas veces ocasiona que sigan subiendo de peso, porque por más que comen, nunca llega el momento de que están llenos. Entonces, leptina y grelina son muy buenos conceptos que son las encargadas de la saciedad, de la sensación de hambre o la sensación de ya no tengo hambre, ¿vale? Claro que sí, licenciado, muchas gracias. Continuamos. Angélica Morales pregunta, ¿los niños también padecen hambre emocional o sí, es exclusiva de los adultos? Claro, no. Las emociones, ¿desde cuándo empezamos a tener emociones? Desde que somos bebés, ¿sabes? La tristeza, la felicidad, el ira, el enojo, lo empezamos a producir desde que somos bebés. Entonces, claro que los niños, ¿qué pasa cuando el niño se berrinche? No te pide un plato de brócoli. ¿Qué te está pidiendo? Un chocolate, te está pidiendo un pastelito. No quiere decir que eso sea un hambre emocional, no quiere decir, pero sí, sí relaciona el chocolate al premio. ¿Qué hacemos siempre? ¿Y cuál es un error de casi siempre de los papás? En este caso no hay de nadie más, de los papás, de los abuelos, de la persona más cercana al niño. Hijo, si haces tu tarea,
te voy a dar un chocolate. Hijo, si haces tu tarea, te voy a dar un huevito Kinder. Ya tienen al niño haciendo tarea. ¿Por qué no lo premiamos con frutas o con verduras? Porque le dimos el chocolate, porque así es la costumbre, es una cuestión de costumbres, no es una cuestión de que sea nuevo. Entonces, claro que las emociones las tenemos desde bebés y sí existe el hambre emocional en los niños. Sí, haz un ejercicio de observación si tienes niños en casa y fíjate qué pasa cuando están ansiosos, cuando están enojados. Muchas veces van directo al refrigerador, directo a la cocina, directo a ver qué hay y comen aunque no tengan hambre. Es difícil, es muy difícil que tengamos un hambre real. Tendríamos que dejar un tiempo prolongado sin comer para tener un hambre real. Regularmente va a ser un antojo o a veces cuando es así, sí es un hambre emocional. Entonces, claro que hay que fijarnos en las emociones de nuestros niños y sí existe, sí existe. Ok, licenciado, muchas gracias. Una más. Tengo aquí a Marcos Escobar y menciona, recomienda la metformina para bajar de peso a una persona y si esta persona padece resistencia a la insulina. Ah, ya, acabaste la pregunta. Ok, acabaste la pregunta porque si me hubieras dicho, recomiendo metformina para bajar de peso, no. ¿Por qué? Porque muchas personas, inclusive en el ámbito, o sea, profesional entre comillas, recetan metformina para bajar de peso, que es la metformina un antihipoglucemiante, es decir, bloquea esa entrada de glucosa o hace que sea más lenta, por lo tanto, mejora. Resistencia a la insulina. Fíjate, hay una cuestión con la resistencia a la insulina que la cuestión de alimentación y de nutrición puedes ayudar muchísimo. Niñas con SOP, con síndrome de ovario poliquístico, personas con resistencia a la insulina diagnosticadas, personas con diabetes en fases iniciales, si cuidaran su alimentación, no habría por qué tener subidas o hipo o hiperglucemias. La alimentación saludable, voy a mencionar 3 tipos de diagnósticos. En la diabetes o la resistencia a la insulina, vamos a ponerlas juntas. En la hipertensión y en los problemas lipídicos, es decir, exceso de colesterol o mala relación de HDL y LDL, la nutrición en fases iniciales puede hacer milagros. Es decir, no estoy diciendo que quites el medicamento, no soy el encargado de prescribir o no prescribir medicamentos, pero la nutrición puede evitar que tú tomes un fármaco. Siempre les pongo 2 opciones a mis pacientes. Les digo, a ver, llegan con sus estudios, con su química sanguínea, hay una resistencia a la insulina, hay una mala prueba de hemoglobina glicosilada, hay una mala prueba de glucosa, pero en fases iniciales. La opción es así, les digo, tienes 2 opciones, amigo. La primera opción es, cuidas tu alimentación y empiezas a hacer actividad física. La segunda opción es que te valga y empiezas a tomar medicamentos. Pero no tendría por qué haber una necesidad de tomar medicamentos si tú mejoraras tu alimentación y comenzaras actividad física. Es una medicina, la nutrición y la actividad física, es decir, ustedes como entrenadores y yo unido como nutriólogo, nosotros los nutriólogos, es un conjunto que podría evitar la toma de medicamentos en gran medida. Pero ¿qué pasa? Pues muchas veces nos da flojera o hay una falta de interés o hay una falta de promoción de la salud en general para la población general. Sí hay un nicho, sí hay una cuestión de personas que se cuidan, pero la gran mayoría no tiene este conocimiento de saber que la nutrición y el entrenamiento les puede ayudar a mejorar su salud, a mejorar sus niveles de glucosa, a mejorar sus niveles de colesterol, a bajar su tensión arterial. Le damos muy poco mérito a su entrenamiento, a su actividad física y a nuestra nutrición. Creo que en conjunto, en equipo, podríamos mejorar muchísimas cosas. Entonces, en conclusión a tu pregunta, metformina no es un mal medicamento, sin embargo, si tú mejoraras tu alimentación, la resistencia a la insulina mejoraría, ¿vale? Okay, no habría necesidad de tomar metformina. Claro que sí. Por último, licenciado, Paulino Hernández cuestiona, ¿estoy mal si le digo a mis hijos o a mis alumnos que coman de todo, pero no en exceso, cuando ahorita no se puede salir al parque a hacer ejercicio como antes de la pandemia, aunque podemos hacer en nuestra casa una rutina de zumba o algo parecido?
No puedo decir que estés mal, porque hay algo que son las porciones, es decir, yo no considero, o en general en la nutrición, no hablando de mí, en la nutrición no se debe considerar que un alimento es bueno o es malo, no podemos tachar un alimento de bueno o malo, pero creo que sí podríamos darles, por ejemplo, una mejor opción de alimentos, ¿sabes? La recomendación que te hice, o que les hice en general, consumir alimentos que no estén etiquetados, en porciones de acuerdo a tu peso, a tu edad. Entonces, yo sí no daría esa recomendación de consume, o sea, no, en general no la recomendaría de consume de todo un poquito, moderado, no sería una recomendación ideal a mi punto de vista. Elegiría mejor alimentos que me den una densidad nutricional y siempre recomendarles que, sobre todo si son escolares, o sea, si son jóvenes, que se muevan. O sea, aquí en la cuestión del movimiento en los niños y en los adolescentes es de gran ayuda para que, sobre todo en el control del peso, ¿no? Cuando alguien dice hay que restringir el alimento a los niños, o sea, los niños pueden tener una restricción calórica, en general no se recomienda cuando son realmente niños, cuando no han entrado en etapa de adolescencia, a menos de que tengan un problema severo de peso, ahí sí hay una restricción calórica. Lo que se recomienda es justamente controlar porciones y justamente iniciar actividad física. Y, sobre todo, hablar con los padres. La obesidad en los niños, ojo, para todos los que me estén viendo y a muchos justamente por ahí, les va a doler en el alma, les va a doler en el ego, pero la obesidad de los niños es culpa de los papás. No es culpa del niño. ¿A qué voy con esto? ¿Quién le da el alimento a tu hijo? El niño no decide, el niño no tiene dinero para ir a comprar papitas. El niño no tiene dinero para ir a comprar chocolates. El niño no agarró el pan de dulce del centro de la mesa. Tú se lo diste. Tú otorgaste ese permiso. ¿Cómo puede mejorar el niño su alimentación? Ponle a la mano frutas y verduras. En lugar de tener el pan de dulce en el centro de mesa, ¿por qué no le pones jícamas, pepino, zanahoria? ¿Por qué no le pones un poco de fruta picada? ¿Por qué no le pones un poco de frutos secos? ¿Por qué en lugar de empanizar la pechuga no se la das asada? ¿Sabes? Ese cambio en los hábitos no es necesario que tú lleves un plan de restricción calórica. Son cambios de hábitos y mejoras en la alimentación de toda la gente. Pues ahí está la información, está muy, como usted dice, muy directa, concisa. Entonces, pues nada más nos toca ponerla en práctica toda esta información y todos estos consejos. Pues licenciado Martínez, por mi parte es todo. Le agradezco mucho su asistencia en esta tarde, su disposición para atender las inquietudes y preguntas de nuestros asistentes, de los profesores y profesoras del sistema incorporado. Y pues de nueva cuenta le agradezco mucho y espero que nos siga apoyando en este tipo de eventos que organiza la DEGIRE y que esté muy bien, licenciado. Que pase buena noche. Hasta luego. Igualmente, buenas noches. Sí, Edgar, muchas gracias. Y sobre todo también agradecerle a los profesores participantes que también, además de los profesores que tenemos en atención directa a nosotros, que son los del Sistema Incorporado a la UNAM, en esta ocasión, este ciclo de conferencias se abrió en una convocatoria general a todo aquel interesado del sistema educativo nacional y tenemos mucha participación de profesores de educación básica y también quiero comentarte eso, que tenemos profesores de distintas regiones de la República. Tenemos 19 estados de la República Mexicana con profesores inscritos, tanto de la zona norte, centro y sur de nuestro país. Así que yo creo que esta información que tú el día de hoy nos has compartido es de gran valía para todos aquellos profesores, entrenadores, y promotores deportivos, también hay muchos que de alguna manera están preocupados por actualizarse, están preocupados por realmente conocer, por tener información, que eso, algo que tú mencionabas ahorita durante tu presentación y en las respuestas que le dabas a las preguntas, la parte de estar informados y de no tener ese temor de decir no sé o no conozco y vayamos a aprender juntos, yo creo que es de las poquitas cosas que esta pandemia sí nos ha dejado como una elección y una puerta abierta para ello, ¿no? De decir, no sé, no conozco, pero hay posibilidad de aprender, hay posibilidad de informarnos y entonces poder dar ya opiniones mucho más con una conciencia de manera adecuada y sobre todo pensando, como lo he repetido a lo largo de estos 4 y este día quinto de nuestro ciclo,
tomar esa conciencia de que estamos trabajando con seres humanos, ¿no? Y que muchas veces de las decisiones que nosotros tomamos o, ojo, de la información que nosotros transmitimos, va a depender también la repercusión que entre nuestros estudiantes jóvenes vaya a haber en un futuro, algunas veces cercano y en algunas otras un poco más lejano, pero al final sí se influye mucho en esa circunstancia, ¿no? Entonces, no sé si tengas algún comentario final que darnos, Edgar. No, muchísimas gracias por la invitación y a ustedes por seguir esa transmisión. Muy bien, pues muchas gracias. Yo quisiera nada más compartir en pantalla, obviamente agradeciendo nuevamente de parte de nuestra directora general, a la licenciada Manuela Giralde Lozano, y de todo el cuerpo directivo de la DEGIRE, el que tú nos hayas acompañado el día de hoy, ya que para nosotros ha sido de mucha utilidad y sobre todo poder cumplir con el establecido objetivo que tenemos. Entonces, estoy poniendo aquí en pantalla y compartiendo con todos ustedes el reconocimiento que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM otorgan el presente reconocimiento al licenciado Edgar Andrés Martínez Carrillo por la conferencia titulada Nutrición y Actividad Física, mitos y realidades de una alimentación saludable, impartida en el marco del programa Importancia de la Cultura Física en el ámbito escolar, ciclo de conferencias, llevado a cabo entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre del 2020, por Mi Raza Hablará el Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre del 2020, y firma la licenciada Manuela Giralde Lozano, directora general de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Realmente para nosotros es un gusto y un privilegio, Edgar, el que hayamos podido contar con tu presencia. Pues sin más por el momento, cerrando este día de actividades, ya la semana completa de las conferencias en línea y cerrando la semana con broche de oro con una información muy valiosa en la parte de la nutrición y de la alimentación con el licenciado Edgar Martínez. Muchas gracias, Edgar, nuevamente por todo tu apoyo y nos despedimos de todos ustedes, compañeros profesores. Nos vemos el próximo martes 3 en la siguiente conferencia. Gracias, Edgar. Que pasen muy buena tarde.